Lamentablemente ninguna de las dos fue aprobada. Da Vinci estaba diseñada para hacer como un globo sonda que era una misión que iba a viajar hasta Venus, se iba a desprender una sonda que iba a bajar, a descender por toda la atmósfera, y mientras iba descendiendo por la atmósfera iba a tomar la mayor cantidad de medidas posibles de diferentes variables, composición, temperatura, corrosividad, bueno, un montón de cosas, medir la velocidad de los vientos y crear un perfil vertical de la atmósfera y posarse en un terreno complejo que se llaman téseras. Las téseras son terrenos tectónicamente muy interesantes y que, digamos, en su historia y en su entendimiento están muchos de los misterios que no sabemos de la evolución de Venus todavía en lo que a corteza y a geología se refiere. Entonces, al estar allí en superficie, iba a transmitir datos sobre la composición de la superficie, imágenes en visual de lo que habría encontrado ahí, cámaras de 180 grados, bueno, un montón de cosas, pero lamentablemente esa misión no fue aprobada. Mientras que Veritas era una misión diseñada para tomar imágenes de radar en alta resolución, de resolución de entre 10 y 15 metros. Entonces era digamos, como una versión moderna, más actualizada de la misión Magallanes, que vamos a hablar más adelante de esa misión. Siguiente. Mariner 2. ¿Estamos ahí en Mariner 2? Perfecto. 1962, primera sonda espacial que tiene un encuentro exitoso con otro planeta. Esta fue una misión de Estados Unidos y tenía dentro de sus varios objetivos científicos hacer experimentos en infrarrojo, estudiar el campo magnético de Venus, que hoy en día sabemos que no es generado de manera de dínamo, como se cree que es la misma forma en que se genera el campo magnético terrestre, sino que es por disociación de partículas que se ionizan con el plasma proveniente del Sol y que genera, digamos, como una especie de pseudocampo magnético. Entonces, pues eso en su época no se tenía ni idea, pero las primeras mediciones del campo magnético de Venus provinieron del Mariner 2. Siguiente. Venera 4 y Venera 8. Venera 4 del 67 y Venera 8 del 72. Estos son de la Unión Soviética. La primera sonda in situ que, digamos, logra aterrizar sobre la superficie de Venus fue la Venera 4. Sin embargo, no pudo, o sea, ese era el objetivo principal, pero no pudo transmitir datos desde superficie. Parece que se destruyó la atmósfera, pero esa era la primera misión diseñada para llegar a la superficie y transmitir desde la superficie de Venus. Pudo medir algunas cosas mientras descendía, la composición química, temperatura y presión de la atmósfera, pero falló en su intento de llegar a la superficie con éxito. La Venera 8 en el 72 se convierte en la primera sonda que logra posarse en la superficie de Venus, transmitió durante poco más de 50 minutos y corroboró las mediciones hechas por Venera 4 de las mediciones de la temperatura superficial y la variación de temperatura y composición de la atmósfera, registrando entre aproximadamente 470 grados Celsius de temperatura en la superficie y una presión de entre 90 y 92 bares, es decir, 90 y 92 veces la presión de la atmósfera de la Tierra.
Venera 9, 1975. Ya estamos en la siguiente. ¿Estamos viendo las fotografías en blanco y negro? Perfecto. La de arriba es la fotografía original. Ahí dice clarito, si mi ruso no me falla, Venera 9, 22-10-75. Perfecto. O sea, mi ruso va mejorando cada vez más. Esa imagen es la imagen original, una imagen, pues no se ve mucho, la de abajo es la misma imagen, pero ya procesada de manera digital para resaltar los bloques que se ven en la superficie, ¿no? Esas imágenes son sin el efecto atmosférico. Lo que se observa ahí, pues son, pues, básicamente, pues bloques y bloques de diferentes angulosos, pero digamos, más de allí no se puede decir nada, ¿no? Fue la primera sonda que logra enviar una fotografía desde la superficie de otro planeta. No fue en Marte, fue precisamente en Venus, en el año 75. Siguiente. Venera 13 y Venera 14. Ahí se me olvidó poner el 14. Primero y 5 de marzo del 82. Eso fue históricamente para que como que nos acomodemos un poquito, meses antes de que comenzara la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas fue desde abril hasta junio, más o menos, del 82, precisamente. Entonces, unos meses antes llegan las Venera 13 y 14 a la superficie de Venus. La fotografía de la izquierda ya es una fotografía también mejorada, porque eran cámaras que tenían estilo como GoPro, que son como panópticas, es decir, de gran angulares, ¿sí? Pero ya el efecto corregido muestra esta fotografía como una fotografía más como las que conocemos hoy en día, como más normal. O sea, se ve el cuadro perfecto, no se ve este efecto de distorsión por el lente gran angular. La fotografía de la izquierda es sin el efecto de la atmósfera, removiendo el efecto de la atmósfera, y la fotografía de la derecha es con el efecto de la atmósfera. Ese color amarillento, perdón, se debe en gran medida a la presencia de compuestos de azufre en la atmósfera. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la atmósfera de Venus. Siguiente. Vemos 3 fotografías, ¿verdad? La de arriba es de color amarillento, sin el efecto de la atmósfera, con el efecto de la dispersión de la atmósfera, y sin el efecto de la atmósfera en la parte de abajo. Y la fotografía inferior izquierda es precisamente la Venera 13. La Venera 13, que era pues bastante grande, ¿no? Y todas las Venera que se posaron en la superficie, ninguna de ellas duró más de una hora transmitiendo datos de manera exitosa, porque debido a las altas temperaturas, pues se derretían. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vega 1 y Vega 2, junio del 84, también misiones de la Unión Soviética. La gran mayoría o sea, todos los landers, todas las misiones que se han posado a la superficie de Venus han sido de la Unión Soviética. Y eso ha sido un gran éxito que ha tenido, digamos, histórico en la exploración espacial la Unión Soviética, ¿no? Vega 1 y Vega 2 tenían como objetivo estudiar ya en más detalle la atmósfera y la cantidad de radiación UV a diferentes alturas, estudiar, digamos, en más detalle esos niveles de nubes que presenta la atmósfera de Venus y la composición de la superficie. El lander estudió, tenía varios instrumentos, espectrómetros de rayos X, un medidor de la concentración de agua, cromatógrafo de gases, etcétera. Un dispositivo también para recolectar rocas y analizarlas, de lo cual se encontró que habían rocas de tipo anortosita y troctolita, es decir, rocas félsicas, rocas con alto contenido de feldespato, plagioclasa, de tipo cálcico, es decir, de alta temperatura, que es muy común encontrarlas en rocas de la Tierra, en rocas muy, muy antiguas, del Proterozoico y del Arqueano. Estamos hablando de rocas más antiguas de 540 millones de años. ¿Sí? El Cámbrico arranca a los 545 millones de años. Rocas más antiguas que esas, que son del Proterozoico, tienen esa composición, y rocas mucho más antiguas del Arqueano, de hace 1.500, 2.000 millones, perdón, 3.500 millones de años, 2.000 millones de años, también presentan ese tipo de composición. Ahora, vale la pena resaltar que es solamente
una muestra, una muestra de un sitio particular, es decir, uno no puede armar la historia de la evolución geológica de todo un planeta con una sola muestra, no, para nada. Pero vale la pena recalcar que la muestra que se encontró allí era de tipo anortosítico, troctolítico, es decir, con alta cantidad de feldespato plagioclasa y muy pocos minerales máficos, ¿ok? Esas rocas normalmente se forman cuando ya el magma está maduro, cuando se empieza a generar una fragmentación del magma y se empieza a recoger minerales o elementos como el calcio, que son elementos muy termófilos, es decir, que resisten altas temperaturas. También consistía de un globo atmosférico que realizó un recorrido de 11.100 kilómetros antes de perder la señal. Es decir, ese globo se metió dentro de las nubes y los vientos la fueron arrastrando y se registró un recorrido total de 11.100 kilómetros. Y fue, digamos, volando a través de las diferentes capas de nube. Siguiente. Magallanes. ¿Estamos en Magallanes? Bien. Esta es de Estados Unidos. Funcionó del 89 al 94 y fue la primera misión que hizo un mapa global en detalle del planeta Venus. Siguiente. Tuvo una cobertura del 98% de superficie, muy bueno. Siempre por cuestiones de elementos orbitales, los polos de los planetas o de las lunas son complicadísimos de estudiar, complicadísimos y requieren trayectorias muy, muy largas para que puedan pasar cerca de los polos, pero sin perder la órbita, es decir, sin salirse del campo gravitacional del planeta. Por eso la misión Juno es, digamos, una de las misiones de diseño en cuestiones de elementos orbitales tan compleja y que ha sido hasta ahora pues muy exitosa, ¿no? Porque pasar cerca a los polos es complicadísimo, es muy, muy, muy complicado. Y en el caso de Juno, tenía que hacerlo así porque entre más cerca se pase a los polos y al ecuador del planeta en estudio, se tiene una mejor medida de la intensidad del campo magnético, que era lo que precisamente quiere estudiar Juno y lo que está haciendo con bastante éxito. Pero en este caso, era una misión pues normal, como siempre se planean, y tuvo una cobertura del 98% de la superficie, que les comento, algunas partes de los polos se quedaron sin estudiar, una resolución de imágenes de radar de 100 metros por píxel, llegando a alcanzar resoluciones de 75 metros por píxel en el ecuador. Es una imagen, es una resolución es buena, pero estructuras que tengan menos de 75 metros o menos de 100 metros no se van a poder ver. Debido a la densa atmósfera de Venus, el estudio de la superficie se debe hacer a través de radar. Eso se los voy a explicar más adelante cuando hablemos de la superficie. Siguiente, por favor. Vemos tres imágenes. La primera corresponde al ciclo 1, en el que el radar, la antena está orientada desde la izquierda, es decir, emite señales desde la izquierda, las señales de radio se reflejan en la superficie y rebotan hacia la sonda. La segunda, la mitad del ciclo 2, corresponde a iluminación desde la derecha, es decir, la orientación del satélite cambia, la antena está orientada, empieza a emitir señales desde la derecha, esas señales se reflejan en la superficie y regresan al satélite. Y la tercera, el ciclo 3, que es la de abajo, cambia la orientación del satélite, ilumina desde la izquierda, pero con un ángulo de incidencia diferente. Al cambiar los ángulos de incidencia, algunas estructuras, debido a la rugosidad del terreno, a la topografía del terreno, algunas estructuras que no sean detectables o que tengan rasgos difusos con un ángulo de inclinación X, que en este caso en el ciclo 1 fue de 35 grados, con el ciclo 3, al variar ese ángulo de incidencia, algunas estructuras resaltan mejor y se puede tener una mejor visualización de la topografía de esos rasgos en Venus, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. La Venus Express, correcto. Esa estuvo trabajando del 2006 al 2014. Eso es bueno que ustedes me hablen para saber si estamos en la misma página. Del 2006 al 2014 es la primera y única hasta ahora misión que estudió el planeta Venus como objetivo principal, porque
La Bepi Colombo no se sabe todavía. Yo estoy hablando con uno de los diseñadores de la misión, que es un colombiano, que es Julián Rodríguez, que es profesor de la UIS. Él estuvo trabajando, él diseñó el espectrómetro de la Bepi Colombo, y estaba hablando con Julián y le pregunté cuáles eran los planes de vuelo orbital de la Bepi Colombo, que va a estudiar Mercurio, que es que el equivalente de la Messenger, que es de NASA, pero en este caso es de la Unión Europea. Y me comentaba que nos estaban determinando todavía si era viable mandarla a Venus o no. Entonces, si va a Venus, por lo menos con un sobrevuelo o lo que sea, sería la segunda misión de la Unión Europea que visitaría Venus, pero su objetivo principal no es Venus, sino Mercurio. Venus Express, por otro lado, sí estaba diseñada para estudiar Venus. Básicamente, todo lo que tenía que ver con la atmósfera. Tenía sensores térmicos que venían anomalías térmicas. Se encontró que la estructura de la atmósfera responde de acuerdo a la topografía. Eso fue confirmado y corroborado por Akatsuki también. Y encontró algo bien interesante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí en esta diapositiva muestra los patrones de nubes. Muestra que lo que encontró Venus Express fue realmente que los patrones de nubes tienen un cierto patrón de comportamiento en respuesta a lo que hay en la superficie. Es decir, la superficie de Venus, que es lo que vamos a ver más adelante, tiene altos y bajos, ¿sí? Tiene lugares, regiones que son más altas, que llegan hasta los 3.000, 3.200 kilómetros de altura, las partes más altas, y regiones planas, planas no, sino regiones bajas, ¿ok? Donde no hay topografía. Entonces las nubes, cuando pasan por estos terrenos altos, es decir, como cuando las nubes vienen del océano y pegan contra la cordillera, ¿cierto? Si vinieran del Pacífico en la Tierra y pegan contra la cordillera de los Andes, cuando golpean esa cordillera de los Andes tienen un comportamiento diferente, un comportamiento dinámico distinto. En Venus pasa algo similar. Las nubes tienen una respuesta en función de la topografía. Entonces, al estudiar las nubes de Venus, como ya se sabe que hay una relación directa entre nubes y topografía, cuando uno observa esas anomalías en la atmósfera, uno podría determinar qué topografía hay en la superficie. Entonces, eso fue una de las cosas interesantes que descubrió la Venus Express. Siguiente, por favor. También encontró que hay anomalías térmicas que sirven de referencia para entender cómo es el comportamiento de algunas estructuras volcánicas en superficie. En la parte superior izquierda vemos un gráfico que tiene de fondo la representación artística de la atmósfera de Venus, un gráfico que muestra mediciones desde la década de los 80 hasta el 94, 95. Estos son con mediciones hechas tanto por satélites y misiones que han ido al planeta Venus como por observaciones hechas en tierra por radiotelescopios, principalmente el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Esas mediciones indican variaciones temporales y variaciones en, no composición, sino en abundancia, en abundancia del SO2, ¿sí? De la cantidad de SO2 en la atmósfera. Hay un hueco que es del 95 hasta el 2005, que es precisamente ese periodo de tiempo que les mostraba en la línea de tiempo de la exploración de Venus, en la que no hubo ninguna misión para estudiar a Venus, y cuando empieza a hacer la Venus Express sus primeras mediciones, se encuentra un pico en el año más o menos 2006, 2007, en el que hay un aumento considerable de SO2 en la atmósfera y vuelve y cae, ¿ok? Esas mediciones se hicieron en lugares donde se tenía conocimiento que había estructuras de edificios volcánicos. Entonces, se compararon los datos también con las anomalías térmicas que habían en superficie y se logró determinar o establecer una conexión entre aumentos de SO2 en la atmósfera en sitios donde había edificios volcánicos que a su vez presentaban anomalías térmicas. Conclusión, hay volcanismo activo en Venus. O sea, los volcanes en Venus están activos, están emitiendo material hacia la atmósfera. Y eso se ve reflejado en la abundancia de SO2 en la atmósfera, en el cambio de temperatura de los edificios volcánicos, y es una medida que no se tiene solamente en un sitio, sino en varios sitios, y es una medida que se tiene
también en diferentes escalas de tiempo. Entonces, es una evidencia fuerte que muestra que en efecto hay volcanismo activo en Venus. Entonces, eso le da, digamos, como un plus, algo muy interesante al planeta, ¿no? Para ser explorado en un futuro, que la actividad volcánica en Venus es activa, no es pasiva. Siguiente, por favor. Akatsuki, 2010-2015. Vamos a ver cómo está mi japonés. En la parte superior izquierda, ese punto rojo, ahí dice Sol, ¿ok? Al ladito de Venus, eso dice Venus. Y al ladito de la esfera azul dice Tierra. O sea, bueno, yo no sé, aprendí japonés de ayer a hoy, pero bueno, creo que sí sé lo que dice. Ese dibujito de Akatsuki y como ese logo, como ese mamarrachito que se inventaron ellos, es muy siguiendo la línea de lo que hizo la ESA con la misión Rosetta, ¿no? De hacer como una comunicación al público de manera divertida, como haciendo cartoons, haciendo como mangas y, bueno, cosas, todo lo que tiene la cultura japonesa en cuestión de anime y de caricaturas. Entonces, ellos quisieron como comunicarle al público, a todo el mundo, que hay una misión japonesa que iba a estudiar Venus. Entonces hicieron una cantidad de publicidad de la misión utilizando como estos muñequitos, ¿no? Akatsuki presentó un montón de problemas, al principio la misión se perdió, tuvo un inconveniente de tipo orbital y de alguna manera el señor que está ahí en la diapositiva, él estuvo cuando se hizo el Congreso Internacional de Venus, que se hizo en Oxford, en Inglaterra. Él nos comentaba, los que estuvimos allí en la sesión, fue la sesión de mayor asistencia, ¿no? Porque los japoneses venían solamente como por ese día y el auditorio se llenó y fue la sensación explicando cómo, utilizando diferentes cálculos y diferentes métodos, lograron recuperar la misión y ponerla en órbita alrededor de Venus y finalmente lograrla estrellar, pues, contra la atmósfera. Y fue sensacional, ¿no? Fue sensacional. A pesar de los inconvenientes, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A pesar de los inconvenientes, lo que les digo, la recuperaron y observó cosas bien interesantes. Logró verificar y corroborar lo que había encontrado la Venus Express, y de allí el famoso artículo que ustedes tal vez alguna vez leyeron en el periódico o por internet, sobre esta onda de nubes que la llamaron onda de gravedad. Por eso ahí pongo signos de interrogación varios, porque así lo denominaron ellos, pero genera mucha confusión, ¿no? O sea, sobre todo con el nuevo descubrimiento de las ondas gravitacionales y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver, pero así le pusieron los autores. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero así le pusieron. Y se muestra como esa onda de presión, ese patrón de distribución de las nubes de la capa superior de Venus, como si fuera una onda, ¿no? Y se va deformando a medida que va pasando por una región topográficamente alta que se conoce como Tierra Afrodita, que tiene el mismo tamaño de África, para que nos hagamos una idea, ¿ok? Y está ubicada en la zona ecuatorial. Esa respuesta a las nubes se debe a la topografía, es decir, se debe a lo que está en la superficie. Y eso fue una de las cosas que encontró Akatsuki. Bien, que finalmente se estudió con la atmósfera y también pues alcanzó a medir algunos patrones de velocidad de la atmósfera superior, etc. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces esa fue la terrible historia de Akatsuki. Estamos en Venera D, ¿verdad? Esta futura posible misión 2025, seguida de un signo de interrogación, es un proyecto que estaba destinado a ser lanzado en el 2011, si no estoy mal, o 2012, y llegar a Venus en el 2014. Pero hubo un retraso de la agencia Roscosmos por fallas técnicas en otras misiones que tenían pensadas lanzar, y todo el programa ruso, todo el programa espacial ruso se atrasó. Esta Venera D es una colaboración entre Rusia y Estados Unidos, pero 80% ruso, el 20% es de Estados Unidos. De hecho, los dos científicos
que están trabajando en este proyecto son la doctora Anastasia Sharakova y el doctor David Sensk de NASA. Yo tuve la oportunidad de hablar el año pasado con la doctora Sharakova y me comentó precisamente que este proyecto de NERADE va por muy buen camino y que la colaboración entre Estados Unidos y Rusia es, digamos, muy buena y que ha sido algo sin precedentes. Eso también me lo comentó la doctora Adriana Ocampo, que es como el puente entre las dos agencias, ¿no? Entre la agencia, en Rusia, esto está administrado por Roscosmos y la Academia de Ciencias Naturales de Moscú, y en Estados Unidos por NASA. Entonces, la doctora Adriana Ocampo, que es pues asesora de nuestro grupo allá en la Universidad Nacional, me comentaba precisamente que con la doctora Charkova han tenido una muy buena comunicación y el proyecto va andando muy bien. Entonces, es muy posible que sí esta Venera D sea la misión futura de exploración a Venus, pero es liderada por la Federación Rusa. Bien, eso es, digamos, como en términos de exploración espacial, lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar en términos de exploración espacial, en términos de exploración del planeta Venus, perdón. Pasemos a la siguiente. Atmósfera. La atmósfera de Venus es bien interesante. Tiene una presión en superficie de 92 kilobares, es decir, toda la columna de atmósfera que hay en el planeta Venus es el equivalente a 92 atmósferas terrestres. Al estar en la superficie de Venus, es como si nosotros estuviéramos a 1 kilómetro de profundidad bajo el océano, ¿ok? Para que nos hagamos una idea de qué tanta presión hay en la superficie. Ahora, considerando que esto no es agua ni líquido, ¿no? Esto es gas, esto es solamente un gas. La atmósfera de Venus, en su inicio, la atmósfera primitiva, se cree que al ser un planeta tan similar a la Tierra en términos de volumen, de masa y por consiguiente de composición, en cierta manera, en sus etapas iniciales puede haber tenido moléculas de agua que realmente se empezaron a disociar, por las altas temperaturas alcanzaron alturas muy, muy, muy grandes, y debido a que las moléculas de agua son fácilmente destruidas por la radiación UV, el hidrógeno se disoció de la molécula de agua, se escapó, y el oxígeno, al ser más pesado, se reincorporó a la atmósfera y se empezó a mezclar con otros elementos químicos como el carbono y como el azufre, dando lugar a que la gran cantidad o el 95% de la atmósfera de Venus esté compuesta de CO2 y el resto de nitrógeno y de SO2 disociado, ¿no? Entonces, también por cuestiones de tipo evolutivo, la acumulación de CO2 en la atmósfera de Venus da lugar al denominado efecto invernadero, y por eso las altas temperaturas, ¿no? Entonces, las altas temperaturas por efecto invernadero y por la alta columna, por la gran densidad de atmósfera que posee el planeta. Pasemos a la siguiente, por favor. Las nubes de Venus son más grandes, continuas y estables que en la Tierra. Eso es un estudio publicado por estos científicos Schultz y McEwan Irwin en 2004, en los cuales muestran que la atmósfera está en desequilibrio químico, con presencia de hidrógeno molecular, oxígeno, H2S y SO2 coexistiendo, digamos, en una mezcla que no tendría por qué existir en términos digamos, terrestremente hablando, ¿ok? Las nubes en Venus son mucho más grandes y continuas comparadas con las nubes de la Tierra. Si uno observa, Venus está completamente cubierto por nubes. Si ustedes observan fotografías de la Tierra desde el espacio, ustedes pueden observar los océanos y los continentes y una que otra nube, ¿verdad? Pero el sistema de Venus, el sistema de nubes de Venus es mucho más continuo y mucho más complejo y estable. Y las nubes de Venus localizadas a 50 kilómetros de altura, que corresponde a la capa baja, a la tercera capa, digamos, desde el espacio hacia el interior. Las capas de la atmósfera de Venus se dividen en tres, capa 1, capa 2 y capa 3.
nombres bastante originales, por cierto. La tercera capa, que es la que está más cerca de la superficie, está localizada entre los 45 y 50 kilómetros de altura y poseen partículas de tamaños comparables con algunos microbios en la Tierra. Y esto tiene una importancia muy alta, vamos a ver más adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, que vemos dos fotografías. Esto tiene una importancia muy alta porque se cree que es posible encontrar algunos extremófilos en esas capas de las nubes de Venus. Es posible encontrar algunos extremófilos, algunos microbios extremófilos en esas capas de Venus. En esta diapositiva vemos en la izquierda la atmósfera de la Tierra y en la derecha la atmósfera de Venus. ¿Vamos bien? Perfecto. La gran diferencia, el hecho de que las nubes de Venus sean más continuas, estén distribuidas de manera uniforme y tengan un patrón uniforme a lo largo de todo el planeta y que además estén compuestas principalmente de CO2, producen precisamente este efecto invernadero. Es muy poca la radiación que se refleja en términos, además considerando la distancia a la que se encuentra cada planeta en términos de reflectancia, es muy poca la radiación que se devuelve hacia el espacio exterior de la Tierra comparada con la de Venus. Sin embargo, la densidad de la atmósfera de Venus lo que hace es que mucha de esta radiación, no solamente en visible, sino en este caso particular en infrarrojo, quede atrapada porque, digamos, al cambiar el ángulo de incidencia de la radiación, ¿cierto? Al cambiar el ángulo de incidencia de la radiación a medida que va traspasando las diferentes capas de Venus, como ya tiene un ángulo diferente cuando llega a superficie, no puede volver a salir de manera tan fácil como si lo hace la Tierra. Entonces esta radiación queda atrapada allí en la atmósfera de Venus. Ahora, el CO2 también es un gas que junto con el agua, aquí en la Tierra, el agua y el CO2 son volátiles que tienen gran capacidad de atrapar energía calórica. En el caso de Venus no hay agua, es extra seco, ¿sí? Hay algunos trazos, pero por partes por trillón, pero el CO2 tiene esa gran característica de ser un almacenador de calor bastante grande, ¿no? Ahora, el CO2 en la atmósfera de Venus está, digamos, o todo el CO2 que se encuentra en Venus está concentrado gran parte en la atmósfera, si no es que todo, es porque no hay un ciclo del agua, no hay un ciclo de las rocas tampoco. En la Tierra, el CO2 inicial que había en la atmósfera primitiva se empezó a precipitar a los océanos en forma de lluvia y se empezó a almacenar en las rocas calcáreas, en las calizas. La gran cantidad de CO2 se almacena en las calizas que están compuestas principalmente por microorganismos cuyo exoesqueleto está compuesto por CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichitos en el océano empiezan a capturar el CO2 que se encuentra en el océano, que antiguamente o que en fases anteriores, perdón, ese CO2 provenía de la atmósfera, se precipitó en forma por las lluvias, se empezó a precipitar en el océano y estos bichitos empezaron a coger el CO2 para armar su exoesqueleto, que está compuesto por carbonato de calcio, ¿ok? O por aragonito, que también es una variedad de carbonato de calcio. Entonces, esos organismos básicamente lo que fue coger ese CO2 para adaptarlo a su estructura viva, a su exoesqueleto, y cuando mueren esos organismos se depositan en el lecho oceánico, se empiezan a sedimentar unos sobre otros, no solamente microorganismos, sino otro tipo de sedimentos se empiezan a compactar y finalmente generan las rocas calcáreas. Entonces, ese CO2 en la Tierra está atrapado en las rocas calcáreas. Como el petróleo, ¿cierto? Viene precisamente de esas rocas, de este tipo de rocas sedimentarias, de la desintegración y de la descomposición de esos microorganismos. Cuando se empiezan a consumir combustibles fósiles, ese CO2 almacenado a profundidad en las rocas se libera nuevamente a la atmósfera y eso es lo que precisamente está produciendo ese efecto invernadero en la Tierra, ¿ok? Entonces, al entender Venus y cómo la atmósfera de Venus está compuesta y cómo funciona el efecto invernadero en Venus, se pudo entender y se sigue entendiendo de mejor manera cómo es que está funcionando y cómo es que está evolucionando
el efecto invernadero por el consumo masivo de combustibles fósiles. Eso, digamos, así a muy gran medida, ¿ok? Eso tiene muchos más detalles, pero no voy a entrar en esos detalles en esta charla porque es mucho más complicado, pero eso es la principal razón por la cual se produce un efecto invernadero en Venus y no en la Tierra. Es porque no hay ciclo del agua que recicle todo ese CO2 y tampoco un ciclo sedimentario que acumule ese CO2 que se precipita hacia los océanos a través de la lluvia y que se almacena en las rocas. En Venus eso no pasa, por eso todo el CO2 está en la atmósfera. ¿Claro? Listo. Espero que sí, porque Walter les va a dar un quiz al final de la charla. Bueno, siguiente. Ahí vemos otra diapositiva en la que básicamente aquí lo que quería era resaltar es muy parecida a la anterior, pero quería resaltar las velocidades que tienen las diferentes nubes a diferentes alturas. Las nubes más altas, que están a 66 kilómetros de altura, presentan una velocidad de 370 kilómetros por hora. Si no estoy mal, los aficionados a los carros allá me dirán, creo que esas son velocidades, creo que ni siquiera el Bugatti Veyron, que es uno de los carros más rápidos, alcanza esas velocidades, ¿no? Pero bueno, puedo estar equivocado, pero más o menos está como por el orden de los 320 kilómetros por hora, si mal no recuerdo. Sigue la segunda capa, que son 220 kilómetros por hora, está ubicada a 61 kilómetros de altura, y la tercera capa, que está entre los 45 y 50 kilómetros de altura, unas velocidades menores de 210 kilómetros por hora. Sin embargo, son velocidades muy altas si uno las pone a comparar con velocidades de nubes aquí en la Tierra, ¿no? Otra de las cosas que encontró Venus Express fue que la rotación de Venus está disminuyendo bastante. Venus, a diferencia de los otros planetas del sistema solar, tiene una rotación retrógrada. O sea, no es prógrada, no es decir, no va de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda. O sea, va rotando en sentido contrario a lo que lo van haciendo el resto de planetas. Otro caso excepcional en el sistema solar es el caso de Urano, que tiene 98 grados de inclinación de su eje orbital, es decir, todo el polo norte está apuntando hacia el sur, hacia el sol. Entonces, digamos, el polo sur nunca recibe radiación, sino que solamente el polo norte, ¿ok? Entonces, es un caso aparte, pero en el caso de Venus, digamos, de los denominados planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Venus es el único que tiene una rotación diferente, en sentido retrógrado. Esto, sumado a la gran densidad de atmósfera que se comporta, digamos, ya en superficie, casi como un fluido supercrítico, más o menos, lo que genera es una gran cantidad de fricción. Es decir, es como si ustedes ponen a girar un balde de agua y el agua, y lo empiezan a girar bastante, y después dejan el balde quieto, el agua sigue girando, ¿cierto? Preserva el momento angular, pero la fricción entre el agua y la pared del balde genera una, digamos, pues sí, pérdida de calor y un momento una cantidad de fuerzas no conservativas. Y en el caso de Venus, lo que parece que está generando esa rotación más lenta es esa fricción entre esa densa atmósfera y la superficie. ¿Ok? Aunque eso no está 100% seguro porque eso toca tener un monitoreo en el tiempo más continuo. Parece ser que eso es lo que está produciendo la densa atmósfera de Venus con el planeta, que lo está frenando rotacionalmente. Y eso fue una de las cosas que encontró en sus observaciones la Venus Express. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La atmósfera de la Tierra, como les comentaba, la importancia de estudiar la atmósfera de Venus y en especial esas capas inferiores es que en la Tierra la atmósfera es considerada un hábitat microbiano para crecimiento y reproducción de esas bacterias, no solamente como transporte. Y en Venus sería un hábitat mucho más apropiado con tiempos de residencia, es decir, con tiempos de estadía de meses en vez de días. Es decir, las partículas allí se disocian de manera mucho más lenta. A eso se refiere el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que dura una partícula o un elemento o lo que sea en un lugar determinado por unidad volumétrica. Entonces,
el tiempo de residencia en la atmósfera de Venus es mucho más alto y las condiciones de presión y temperatura a esas alturas, a los 50, 45, 50 kilómetros de altura, son muy parecidas a las que se encuentran en la atmósfera de la Tierra a los 5, 10 kilómetros de altura, ¿ok? En donde se han encontrado organismos microbios que, como les comentaba, no solamente se transportan a través de la atmósfera, sino que crecen y se reproducen allí. Entonces, Venus es un lugar interesante hasta para encontrar posibles extremófilos. Pasemos a la siguiente, por favor. Las condiciones ambientales extremas pero tolerables. Entonces, temperatura entre los 30 Celsius y 80 Celsius, presiones de un bar, ¿cierto? A esa altura de los 50 kilómetros de altura en la superficie de Venus, tenemos presiones de un bar de 1.5 bares, es decir, de una y 1.5 veces la presión atmosférica, un pH de aproximadamente 0 y que es, digamos, apropiado para los termoacidófilos, ¿no? Un lugar que se da muy bien para este tipo de extremófilos. Los termoacidófilos, hay uno en particular que es el Acidianus infernus, o sea, como que le gusta el infierno y el ácido al tiempo, ¿no? O sea, por ahí el nombre en latín. Bien de manera óptima a 88 grados Celsius con un pH que va de 0,5 a 5.5. Esto fue un artículo publicado por el astrobiólogo Charles Cockell en el 99 en Astrobiology. Encontraron este tipo de extremófilos, ¿no? Y la fotografía corresponde a una microfotografía de este organismo extremófilo, ¿no? Publicado en el 86. Ahí está la referencia por si a alguien le interesa. Segerer y colaboradores en el 86. Entonces, si estos microorganismos que soportan estas temperaturas, estas presiones y estas condiciones extremas aquí en la Tierra, y esas condiciones se presentan en la atmósfera baja de Venus, pues hombre, vale la pena intentar explorar de cierta manera esa parte de la atmósfera de Venus para poder encontrar organismos extremófilos. Pasemos a la siguiente de manera muy rápida. Este es un render, esto es un modelo de posible misión que va viajando por las nubes de Venus, se va controlando automáticamente. Fue un modelo de misión presentado por un profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin en Madison, Sanjeev, el profesor Sanjeev, no me acuerdo el apellido, pero ese es el nombre de Sanjeev, es de la India, es un tipo muy buena gente y mostró esto en el Congreso del año pasado y pues bueno, lamentablemente muchas de estas cosas quedan en ideas, ¿no? Porque no hay presupuesto para llevarlas a cabo, pero realmente la atmósfera de Venus es un lugar muy interesante para explorar. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Rasgos geomorfológicos y tectonomagmáticos. Vamos a hablar muy rápido de esto. Pasemos a la siguiente. La Tierra presenta ciertos, ustedes me dicen cuándo paramos, porque ya son las 11:30. Listo. Bueno, yo aquí me puedo quedar hasta las 5. Ustedes me conocen, ese es el problema mío. La Tierra se puede ir, digamos, en así grandes rasgos en hidrosfera, atmósfera, biosfera y geósfera, ¿ok? Tiene rasgos característicos que nos permiten identificar que hay una tectónica de placas. Entonces, hay rasgos geomorfológicos que nos permiten identificar tectónica de placas. ¿Cuáles son esos rasgos globales típicos? Básicamente la presencia de los ridges oceánicos, que es donde la corteza se está generando, que son rasgos topográficamente largos y continuos por donde el magma sale y genera nueva corteza, y vienen acompañados de otros rasgos también de tipo lineal, conocidas como las fosas, como la fosa de las Marianas, por ejemplo, en el caso de Asia y Oceanía, o los trench oceánicos en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, que son las zonas de subducción, ¿no? Entonces, esos rasgos globales nos dan indicios de la presencia de tectónica de placas. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo que llaman aquí la prueba reina, pues el silver bullet, como la bala de plata, o sea, lo que corrobora sin lugar a dudas la presencia de
de tectónica de placas, por lo menos en medida superficial, en mediciones superficiales, es la variación de las edades de las rocas a lo largo de esos ridge oceánicos. Las rocas que están más cerca a los ridge son más nuevas y las que están más alejadas son más viejas. En este caso, la escala de color, no sé si se alcance a ver bien allá, pero las rojas son más nuevas y las azules son más viejas, que son las rocas del Jurásico. El océano Atlántico se empieza a abrir precisamente hace más o menos 150 millones de años en el Jurásico. Y eso corresponden a las rocas más viejas. Y si nos vamos acercando hacia el ridge oceánico, el Atlántico, vemos que esas son rocas mucho más jóvenes que corresponden a edades de 1 millón de años, de 500.000 años. O sea, son rocas que en tiempos geológicos se formaron muy recientemente, ¿ok? Entonces vamos de rocas muy jóvenes en el centro a rocas más viejas hacia los lados. Eso indica que precisamente el suelo oceánico se está abriendo. Y eso es como la prueba reina de que hay tectónica de placas en el planeta Tierra. Vamos a la siguiente, por favor. En Venus, la podemos dividir globalmente como en atmósfera y geósfera. Y si ya lo observamos a nivel de detalle, los rasgos geomorfológicos en superficie no nos indican nada parecido a lo que conocemos como placas tectónicas en la Tierra. Entonces, Venus es un planeta que no posee placas tectónicas. No hay una tectónica, no hay una deformación de corteza, no hay una transformación y un reciclaje de la corteza que nos indique o rasgos geomorfológicos que nos indiquen que esos procesos de reciclaje, como si ocurren aquí en la Tierra, se presentan en el planeta Venus. En Venus no hay tectónica de placas, ¿ok? Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí vemos un mapa de la topografía de Venus. Esas regiones verduzcas y amarillentas son regiones altas y las regiones azules son regiones bajas, ¿ok? Hay una región de color rojizo y medio gris en la parte norte que corresponde a los montes Maxwell, que es la región más alta de Venus. Y eso está localizado en ese terreno grande hacia el norte, hacia el polo norte de Venus, que se conoce como Tierra Ishtar. Todos los nombres de las estructuras en Venus, de los volcanes, de las montañas, de las regiones grandes como Tierra Afrodita, que es la que está en el Ecuador, que es esa región grande que está en el Ecuador, donde hay como una U, más o menos. No sé, lamentablemente no puedo señalarla desde acá, pero sí se ve en el Ecuador, ¿no? Es una región grande en el Ecuador. Son nombres griegos o latinos o de diferentes culturas, pero todos femeninos, ¿ok? Son nombres de mujeres, de diosas griegas, egipcias, babilónicas, etcétera, excepto por la parte más alta de Venus, que es el único rasgo morfológico que tiene nombre de hombre, que son los montes Maxwell, ¿ok? Pero es una curiosidad, es bien, bien interesante. Entonces, esto es como la distribución de los rasgos topográficos en el planeta Venus. Bien, hay algunas regiones como circulares que tienen forma circular, que son más altas, esos son los denominados grandes volcanes de Venus, que son Beta, Atla y Alfa, si mal no recuerdo, y forman un triángulo isósceles, ¿ok? Que están conectados por canales y una sucesión de fracturas que están intercomunicados entre esos volcanes, ¿ok? Es un planeta bien interesante, bien interesante. Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos datos de radar, que son los datos del instrumento SAR. SAR significa Synthetic Aperture Radar. Synthetic Aperture Radar. Estas imágenes de radar y datos de altimetría, cuando se combinan, dan estas imágenes que están viendo ustedes ahí. Bien, la superficie de Venus se puede dividir en terrenos altos, terrenos medios y terrenos bajos. Y están caracterizados por varios rasgos circulares que van desde 1 kilómetro de diámetro hasta los 2.000 kilómetros de diámetro. Esos incluyen cráteres de impacto, estructuras volcánicas, coronas. Las coronas son rasgos geológicos y tectonomagmáticos únicos del planeta Venus.
No hay ningún otro planeta ni luna en el sistema solar que tengan esos rasgos. Por eso tienen un nombre propio, ¿ok? Y también canales, los denominados casmara, que son como Artemis, por ejemplo. Artemis es un rasgo circular que es bien característico en el planeta Venus, ¿ok? Pero que no corresponde ni a un cráter de impacto, ni nada. Es decir, su origen es todavía incierto, pero es bien interesante. Pasemos a la siguiente, por favor. Perdón, vamos a la anterior nuevamente, rapidito. Listo, estamos en Istar Terra, ¿cierto? Y en el Polo Norte. Bien, esta es la vista, así es como se ve Venus desde el Polo Norte. Esto es con algunas reconstrucciones digitales también para completar toda la imagen, pero lo que vemos allí es la distribución del rasgo más importante, topográficamente hablando, que es Istar Terra, que es la región más alta que tiene el planeta Venus. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya nos vamos hacia el Ecuador. Vemos en letras negras Obda Regio y Thetis Regio, que es la región de Obda y la región de Thetis, que componen la parte occidental de Tierra Afrodita. Esto está ubicado en el Ecuador. Pasemos a la siguiente, por favor. Que junto con la región, o sea, Temis, junto con la región de Diana, Dali, Casmata, o Casma, y la región de Atlarrillo corresponde a la región oriental de Tierra Afrodita. Eso en su conjunto forma un terreno tan grande como África, ¿ok? Que es lo que les comentaba al inicio. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí ya nos vamos moviendo más hacia la derecha, es decir, más hacia el oriente, viéndolo desde la perspectiva de ustedes, y encontramos que no era Alfa, sino Phoebe. Atla, Beta y Phoebe Rillo son esos tres grandes volcanes en el planeta Venus que están conectados por Hecate Casma y Parga Casma, ¿ok? Y ahí forma como un triángulo. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Los vértices del triángulo serían Hecate Casma, Devan Casma y Parga Casma, que conectan esos tres grandes volcanes en Venus. ¿Sí alcanzan a observar una forma triangular ahí? Listo, es como un triángulo deforme porque está en una superficie circular, en una superficie no plana, sino una superficie esférica, ¿ok? Pero forma un triángulo. El polo sur, pues ya es como más plano y más aburrido, y vemos en la parte inferior derecha, teniendo en cuenta que estamos viendo hacia el polo sur, vemos esa región que se llama Artemis, ¿ok? Que es un rasgo bien, bien interesante. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya vemos a Artemis en más detalle. Entonces vemos la imagen de radar de Artemis, y en la parte inferior derecha vemos el mapa geológico y estructural de esa estructura, que se extiende por varios miles de kilómetros. Es decir, no solamente ese canal, sino hay fracturas concéntricas y radiales asociadas a esta estructura semicircular en Venus. Entonces es un rasgo tectonomagmático bastante interesante. Es la estructura tectonomagmática más grande del sistema solar, porque no es solamente este canal, sino las fracturas y las fracturas asociadas a lo largo de la superficie de Venus que están relacionadas con este rasgo, con este rasgo geológico, ¿ok? Pasemos a la siguiente, por favor. Vemos las coronas, que en algunos sitios se les denomina aracnoide, son estructuras circulares que están caracterizadas por familias de fracturas concéntricas y radiales. Esto es importantísimo a la hora de entender la formación y la evolución de estas estructuras. Al tener estructuras concéntricas, fracturas radiales, indica que algún material desde el interior empezó a subir, ¿cierto? Y lo empezó como a hinchar, como si fuera un chichón. Entonces ese chichón empieza a formar fallas o fracturas de tipo radial. Y las concéntricas se forman cuando ese chichón ya no es más un chichón, sino que colapsa, ¿cierto? Entonces cuando colapsa, se forman esas fracturas de tipo concéntrico. Entonces,
Al estudiar esas familias de fractura y ver que las dos están relacionadas con un centro único, es decir, que parten de un centro, quiere decir que estas estructuras geológicas se forman por un hinchamiento que puede ser producto del ascenso de algún cuerpo caliente o de algún cuerpo que puede, o sea, que pueden haber anomalías térmicas o diferencias de densidad, porque si tengo un cuerpo bajo la superficie, en el manto, ¿cierto? Que es menos denso que el entorno, ¿qué va a hacer? Va a flotar, ¿cierto? Y cuando se estrella contra la corteza, pues la va a inflar. Y después se puede nuevamente disociar en el manto y puede colapsar. Entonces puede ser por o cambios en temperatura, en el que el cuerpo más caliente también sube, si es más caliente que el entorno también sube, o por diferencias de composición, ¿vale? Y cuando colapsa, me forma esas fracturas concéntricas. Entonces esto tiene, digamos, como una génesis interesante, y es por eso que es tan importante hacer un análisis cuidadoso y detallado de los rasgos tectónicos del planeta Venus. Atla, que es un volcán, ahí lo ven a la derecha, que es esa fotografía como naranja, se ven los dos piquitos del volcán, es la parte más alta, algunos flujos de lava que son observables, ¿okay? Que es la diferencia en contraste entre lo más brillante y lo más oscuro, y en la parte de abajo un cráter de impacto, ¿ok? Los cráteres de impacto son muy variados, están distribuidos por todo el planeta y tienen diferentes etapas evolutivas. Es decir, hay un artículo, de hecho, de mi advisor que fue publicado en el 2009 sobre algunos rasgos que se han encontrado en diferentes cráteres de impacto que muestran una historia de formación, es decir, de degradación del mismo cráter de impacto. Hay unos que tienen un material de eyección mucho más parabólico y mucho con una mejor distribución en ciertos sectores. Hay cráteres de impacto que están atravesados por fracturas. Hay cráteres de impacto que tienen, digamos, diferentes rasgos geomorfológicos que lo que indican es una historia evolutiva y una historia de degradación, de alguna forma, llamémoslo así, de degradación de cada cráter de impacto. Entonces, esto es una fotografía de los cientos cráteres de impactos que hay en Venus. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía de un paisaje típico en Venus. Ven en la parte superior, esto es una imagen de radar, ¿ok? Es una imagen de radar. Esto no es una fotografía en blanco y negro. Y eso hay que hacer mucho énfasis en eso porque las imágenes de radar presentan ciertas distorsiones o lo que llaman aquí los gringos artifacts o artefactos como triquiñuelas, ¿cierto? A la hora de ser interpretada correctamente. Entonces, hay regiones en que estas fracturas o estos lineamientos parecen curvados y no es que estén curvados, sino que presentan una topografía como si fueran valles y montañas, valles y montañas, valles y montañas, pero presentan una orientación distinta en las imágenes. Entonces, analizar imágenes de radar tiene su arte, eso tiene su ciencia. ¿Sí? Eso no es tan sencillo como interpretar imágenes en blanco y negro. Bien, entonces, estos son imágenes de radar y vemos lineamientos en la parte superior, ciertas fracturas, estructuras circulares. En el centro vemos algunos cráteres de impacto por ahí, más pequeños unos que otros, y así es como luce la superficie de Venus. Este es un paisaje típico de cómo luce Venus bajo la luz del radar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya en el interior de Venus, no me voy a detener mucho acá porque primero no hay muchos datos y segundo no es tampoco mi especialidad, pero el interior de Venus es bastante interesante en términos de que la superficie, todos los rasgos geológicos que vemos en superficie, de cierta manera son cicatrices de lo que está pasando en el interior, ¿ok? A excepción tal vez de los cráteres de impacto que son los únicos que se forman por la interacción de un cuerpo del espacio exterior de un asteroide que impacta la superficie y queda marcado en la superficie. Pero de resto, los canales, los volcanes, los terrenos altos como Tierra Afrodita, como Tierra Ishtar, son reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Pasemos a la siguiente, por favor.
Este es una infografía bien interesante, me pareció muy bonita, muy explicativa del cómo está compuesto el interior de Venus. Se cree que tiene un núcleo sólido. Esto en gran medida a los datos de gravimetría tomadas por la Mariner, por la Magallanes y por alguna de las misiones Venera. Debido a que esas misiones van orbitando, tienen que hacer ciertas correcciones de órbita, es decir, de sus elementos orbitales, y esas se hacen en función del campo gravitacional al cual están orbitando. Entonces, básicamente, cuando se hacen ese tipo de correcciones y cuando se calcula ese tipo de órbitas, se tiene que tener muy en cuenta cuál es el campo gravitacional del cuerpo al cual van a estudiar o del cuerpo al cual están orbitando, y gracias a esos ajustes se va conociendo de manera indirecta cuál es la estructura interna y cómo está compuesto internamente el planeta. Bien, entonces se estima que Venus tiene un núcleo interno sólido. No se sabe si tenga un núcleo externo líquido como el de la Tierra. Muy probablemente no, porque no tiene un campo magnético global que lo encierre como si lo tiene la Tierra. Entonces, es solamente un núcleo sólido ferromagnesiano, principalmente, y un manto, ¿ok? Ahora, ¿cómo se comporta el manto a grandes escalas? ¿Se comporta de manera como se comporta el manto de la Tierra? No, no se sabe, no se sabe. De hecho, si no tiene placas tectónicas, lo más probable es que no. Ahora, esta es la pregunta, este es el santo grial de la geología y de la geofísica. ¿Cuándo y cómo comenzaron a funcionar las placas tectónicas en la Tierra? Eso no se tiene ni la más remota idea. ¿Ok? Muchos científicos, muchos geólogos asumen que las placas tectónicas han estado presentes en la Tierra y han estado funcionando en la Tierra desde siempre, pero parece que no es así. Parece que no es así. Es decir, se tuvieron que dar ciertas condiciones para que las placas tectónicas empezaran a funcionar y empezaran a trabajar en la manera que lo hacen actualmente bajo ciertas condiciones. Y Venus parece que se quedó como estancado en esa etapa primitiva de su evolución. Por lo tanto, no tuvo, digamos, como los mecanismos necesarios para generar unas placas tectónicas que dieran paso a la geodinámica que se conoce aquí en la Tierra. Entonces, son planetas muy parecidos que tomaron caminos evolutivos muy diferentes. Estudiar Venus, de cierta manera, es estudiar la Tierra como era hace 4.000 millones de años. ¿Ok? Es una fotografía, o sea, según lo que tenemos entendido hoy en día, es como una fotografía de la Tierra de hace 4.000 millones de años. Entonces, por eso es tan importante estudiar otros planetas, ¿no? Hacer geología y geología planetaria a la final implica conocer de nuestro planeta con otra perspectiva, no solamente estudiando el planeta mismo, sino observando otros planetas que nos den una perspectiva diferente de cómo pudieron haber sido los caminos evolutivos de nuestro planeta. Bien, pasemos a la siguiente. Esa no la vamos a saltar porque no va a alcanzar a explicar esa. Pasemos a la siguiente, ¿ok? Listo. Bien, les voy a comentar rápido y de manera muy sencilla el trabajo de maestría que yo hice en Venus. ¿Ok? El trabajo de investigación que durante 2 años realizamos junto con mi advisor y mi coadvisor aquí en la Universidad de Minnesota, y que básicamente consistió en cartografía de una región muy pequeña bueno, no, ni tan pequeña realmente, o sea, cuando uno lo compara en escalas pues planetarias es pequeñita, pero el área realmente cubre 700.000 kilómetros cuadrados. Es más o menos igual de grande al estado de Texas aquí en Estados Unidos. Bien. Si no estoy mal, Colombia tiene como 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Más o menos. Entonces es un poquito más pequeño. O sea, era casi que cartografiar un poquito menos de Colombia. Esa región está ubicada en Tierra Afrodita entre dos regiones altas que son el Crustal Plateau, conocido como Ogda, y el Crustal,
el plató conocido como Tetis. Es ese cuadrito verde que está ahí, ¿ok? Ese cuadrito verde es la región a estudiar, que luce, siguiente por favor, que luce de esta manera. La imagen de arriba es la imagen de radar y la imagen de abajo es el mapa geológico y estructural de esa región. Bien, las regiones grises están cartografiadas en función de la cantidad de fracturas, siendo la región blanca la que menos fracturas presenta, y las regiones grises con diferente tramado, ahí no se alcanza a observar muy bien las convenciones, pero los diferentes tramados indican la cantidad de fracturas que hay presentes en cada región. Si alcanzan a observar, lamentablemente, pues no estoy allá para señalarlo, pero hay una región circular en la parte derecha, ¿sí? Esa región medio circular, que de pronto en el mapa geológico, en el mapa que yo hice, se ve mejor, esa región medio circular corresponde a una corona que se llama Inadari Corona, que es una estructura tectonovolcánica o tectonomagmática, más bien, llamémoslo tectonomagmática. Pocos flujos de lava, pero un montón de lineamientos de fracturas. Pasemos a la siguiente, por favor. Comparando, haciendo un perfil grande, esto es como un modelito, no un modelito, sino como un cartoon, ¿sí? Un dibujito que muestra cómo es la distribución de fracturas a lo largo de la región estudiada, que en el caso mío va de norte a sur. Como si trazamos un perfil de norte a sur, vemos que hay una distribución de fracturas a lo largo de la litosfera, o sea, de esa región rígida del planeta, que si la comparamos con la Tierra, las fracturas en Venus están distribuidas en un área muchísimo mayor. En la Tierra están concentradas cerca a las regiones de los riches, de los riches oceánicos, ¿ok? Que es donde se está, si recuerdan en las imágenes anteriores de la Tierra les mostraba donde se generaba corteza, ¿verdad? Si trazamos un perfil de este a oeste, vemos que en el centro de ese ridge oceánico hay un alto topográfico. Ahí en ese alto topográfico están concentradas las fracturas. En Venus no. En Venus están distribuidas en un amplio rango de superficie. O sea, la distribución y el espaciamiento de las fracturas son muy distintas en Venus si las comparamos con las fracturas que se encuentran a lo largo de los ridges oceánicos en la Tierra, ¿ok? Que son los lugares por donde se está generando corteza, por donde se está abriendo la corteza y está saliendo magma para generar esa nueva corteza que es reciclada en las partes opuestas por las zonas de subducción. Bien, si no hubiera si tuviéramos solamente ridges oceánicos sin zonas de subducción en la Tierra, habría un exceso de material creando nueva corteza, pero sin que se reciclara. Entonces, digamos, lo que mantiene constante esa superficie en la Tierra es que se crea corteza y se recicla corteza. Se crea corteza a través de los ridges oceánicos y se recicla a través de las zonas de subducción. Bien. Siguiente, por favor. Vale, ya voy a acabar. Entonces, las imágenes de radar se analizan dependiendo del ángulo de incidencia, de la energía con la que se emite el rayo, que en este caso los datos de la Magallanes es en la banda S, que corresponde a los 12.6 centímetros de longitud de onda con una frecuencia de 2.53 gigahertz. Entonces, cuando ese rayo interactúa con la superficie, rebota de cierta manera. Si es plana, es como un espejo. Entonces cumple, digamos, la ley de Snell, ¿ok? Entra y rebota con el mismo ángulo de incidencia. Por consiguiente, no rebota, no llega ningún rayo a la antena y aparece como si estuviera oscuro. Entonces, regiones oscuras son regiones sin topografía, mientras que regiones muy rugosas se ven más brillantes en las imágenes, ¿ok? Por eso es que hay que entender bien cómo funciona el radar para poderlas entender. Siguiente, por favor. Ahí, rapidito, se ve, no les voy a explicar en detalle, pero es cómo interactúan los rayos de radar con subidas y bajadas, como si fueran colinas y valles, cómo se ven en radar, y
otros rasgos geológicos o estructurales como los canales, en que ya la topografía no es tan suave, sino es más angular, ¿ok? Entonces, así es como lucen las imágenes de radar y eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno está analizando las estructuras en superficie. Siguiente. Este es un mapa, esta es la imagen de radar y el mapa de una región más pequeñita, o sea, una región, un mapa más detallado de la región que yo estoy estudiando, que corresponde a la parte sur de esa corona que les mostraba, que es bastante fracturado, ¿no? Entonces lo que logramos encontrar es que hay canales, hay lo que se denominan las cadenas de pits o las cadenas de cráteres, pero no cráteres de impacto en este caso, sino cráteres que se pueden generar por colapso de material, ¿ok? Que están muy asociados a los que se llaman los swarm dikes en la Tierra, que son como los nidos de diques relacionados con volcanes escudo en Islandia y en Hawái aquí en la Tierra. Algo parecido fue lo que encontramos en Venus. Siguiente, por favor. Esta es la imagen, la imagen de radar, y esas 4 regiones son las 4 regiones en donde yo hice un mapa estructural detallado. La que les estaba mostrando anterior corresponde a la región A, ¿ok? Que es la que está en la parte derecha, inferior derecha de la imagen de radar. Bien. Siguiente, por favor. Se hicieron algunas observaciones, se recogieron las observaciones en una tabla, se tuvieron en cuenta diferentes modelos que requerían extensión para formar esas fracturas, como las fallas normales y los diques, y un modelo que es el que estamos sugiriendo nosotros, en el que no, la extensión de estas fracturas no es necesaria, sino que es como excavación de abajo, es decir, tengo una zona de debilidad en donde el material se me está erosionando desde abajo y me forma esos lineamientos, lo cual no necesariamente implica apertura, es decir, una falla normal, tengo una fractura y esa fractura se me abre, ¿sí? Si ustedes, digamos, se imaginan ustedes una fractura que va de arriba abajo, ¿cierto? De arriba abajo. Viendo la perpendicular, las fuerzas de apertura irían a la izquierda y harían a la derecha. Eso lo que me genera es un espacio de apertura por el cual material puede salir, magma, en este caso, si asumimos que hay una cámara magmática debajo, o simplemente generar una falla normal o un dique, etcétera. En el caso que nosotros estamos sugiriendo, que es en inglés es stopping, que es como excavación desde abajo, eso no tiene una traducción al español literal, pero es un modelo en el que la extensión, la apertura no es necesaria, sino que es simplemente erosión desde el interior. Pasemos a la siguiente, por favor, que es una gráfica que no voy a alcanzar a explicar. Pasemos a la siguiente, por favor, que es la última diapositiva, que son los 3 modelos: el modelo de fallas normales, el modelo de los diques y el modelo de stopping, que es el que estamos nosotros sugiriendo, que es básicamente otro nombre que recibe, o el que le hemos propuesto, es el de erosión karstomagmática. Los sistemas kársticos en la Tierra están relacionados con la erosión de rocas calcáreas por el agua, se llaman kársticos, pero en este caso, como no hay agua en Venus, sino que es el magma, que a la final es otro fluido, pero con unas propiedades diferentes, una viscosidad dinámica distinta, temperaturas distintas, obviamente. Entonces es un modelo de erosión karstomagmática. O sea, es como un nombre así medio traído los cabellos, pero ha pegado y así se va a quedar. Y así lo vamos a publicar. Entonces, eso es lo que yo básicamente hice, fue una cartografía detallada de una región altamente fracturada, en donde observamos que esos lineamientos tienen características de espaciamiento y densidad muy diferentes a los que se observan en la Tierra, y por consiguiente la forma en que se deben crear o se forman estos lineamientos es distinta a la que se conoce aquí en la Tierra. Es decir, la extensión, la apertura de fracturas queda descartada porque son tantas, que para usted abrir todas esas fracturas tiene que tener un espacio de acomodación grandísimo que no es observable en la región de estudio. Y teniendo en cuenta que no hay dinámica de tectónica de placas, la apertura de esas fracturas, digamos, quedaría descartada porque no hay forma de acomodar todo ese terreno que se abre, que se desplaza de manera horizontal. Entonces, una forma de crear esas fracturas puede ser a través de erosión producida por el magma, que lo que está haciendo es escarbar la superficie y generar esas estructuras, ¿vale?
Siguiente, por favor, que ya la etapa de preguntas. Eso era básicamente mi trabajo de maestría explicado en 4 o 5 minutos. Ya cuando publiquemos el paper, con mucho gusto lo compartiré. Y creo que la tesis ya está disponible en la librería virtual de la Universidad de Minnesota. Me toca verificar eso porque no sé si ya pueda el público acceder a eso o si hayan restricciones o permisos. La verdad no tengo ni idea, pero con mucho gusto yo les comparto esa información en caso de que la quieran revisar. Y lo que les digo, el artículo esperamos que sea publicado este año. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Me toca ponerme a trabajar duro en eso, pero estamos en ello para que ustedes puedan ver los resultados que obtuvimos.